En los primeros años del siglo XIX, el familiar sonido de miles de pies marchando había atormentado durante mucho tiempo a la población de Europa, sin interrupción durante casi 20 años. Desde el ascenso de Napoleón hasta su abdicación forzada, el terrible espectro de la guerra se cernió en algún lugar del continente. En 1814, la derrota de Napoleón a manos de los aliados señaló el aparente fin del tirano y las naciones de Europa se asentaron para disfrutar de un merecido paréntesis de paz y prosperidad. Pero iba a durar poco. El 1 de marzo de 1815, Napoleón escapó de su exilio en Elba y regresó a Francia. Los perros de la guerra estaban a punto de ser desatados de nuevo. Tras su desastrosa incursión en Rusia en 1812, la fortuna de Napoleón había declinado rápidamente, hasta que, rodeado por los ejércitos de Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, el emperador se vio obligado a abdicar incondicionalmente. Permitido por sus enemigos para retener el título de emperador, se convirtió en príncipe de la pequeña isla mediterránea de Elba. De un orgulloso ejército de 500.0 hombres, Napoleón solo pudo llevar consigo a 600 soldados de confianza de su vieja guardia. Seleccionó personalmente a estos hombres en una emotiva despedida. Después de elegir a los hombres que iban a ser su guardaespaldas, el emperador pidió que se presentara un águila de la vieja guardia. Lleno de emoción, que apenas podía disimular, Napoleón la estrechó contra su pecho y le dio un beso de despedida, con las palabras: «Con este beso os abrazo a todos». Muchos de los veteranos canosos de Eylau, Moscú y Austerlitz, incapaces de soportar la emoción, también rompieron a llorar. Poco después, el emperador se despidió de ellos, y el 28 de abril de 1814 abordó un buque de guerra británico que lo llevaría a Elba y al exilio. Sin embargo, no iba a estar fuera mucho tiempo. La reaparición de Napoleón en Francia y su marcha triunfal de Niza a París se ha convertido en una leyenda moderna. Pero las escenas de adulación que le recibieron en París estaban casi destinadas a no producirse. El emperador había pasado su año de exilio en la isla de Elba, inquietándose y paseándose como una bestia enjaulada. Siempre atento a los acontecimientos en Francia, sintió el creciente descontento entre el campesinado francés bajo la restaurada monarquía borbónica. También comprendió el malestar masivo causado por la desmovilización de su enorme ejército. Juntos crearon la situación perfecta para su resurgimiento. Siempre oportunista, Napoleón había hecho una carrera legendaria de su capacidad de reaccionar instantáneamente a los acontecimientos y oportunidades. Era un hombre de acción, casi hasta el punto de ser un jugador. En 1796 había consolidado su reputación por su voluntad de someter a la turba de París con lo que denominó un soplo de perdigones de uva. Una vez más, las turbas de París estaban inquietas, y él sabía que tenía que actuar antes de que el nuevo régimen borbónico tuviera la oportunidad de suprimir las semillas de la resistencia popular. Así que el 26 de febrero de 1815, Napoleón zarpó de Elba a Francia para una última tirada de dados y una última oportunidad para restaurar su fortuna. Cuando Napoleón desembarcó en Frejus a su regreso de Elba, se encontró con una acogida absolutamente silenciosa, inexistente. Incluso el mariscal Massena, uno de sus colegas más famosos de años anteriores, estaba al mando en Tolón, a solo unas millas de la costa. Se quedó sentado sin hacer nada. Todo el mundo era muy cauteloso y vigilante para empezar. No querían asociarse con una causa fallida antes de que siquiera comenzara. Pero a medida que Napoleón marchaba hacia el interior, por supuesto, la situación comenzó a cambiar. Se encontró con un regimiento que había sido enviado a interceptarle por el mariscal Ney, que por cierto era el comandante en jefe de los Borbones desde la abdicación de Napoleón en 1814. Los soldados franceses que habían sido enviados para interceptarle se negaron a disparar contra él.
Este fue uno de los famosos momentos en los que se adelantó de entre sus 1000 miembros de la vieja guardia que tenía con él en la isla de Elba y abrió su abrigo y dijo: «Soldat, je suis votre empereur, dispara si lo deseas». Y eso sucedió realmente, fue un tremendo acto de teatro. Pero todos los soldados franceses, aunque sus oficiales gritaron «fuego», tiraron sus mosquetes y comenzaron a vitorear «Vive el empereur». La vieja magia era demasiado fuerte y se unieron a él. A partir de ese momento, su carro comenzó a rodar. Y a medida que avanzaba hacia el norte, en dirección a París, encontrándose con varias fuerzas más enviadas para interceptarle por el gobierno borbónico, siempre obtenía el mismo resultado. Se unieron a él en el último momento. Así que una bruja en París, cuando Napoleón empezaba a acercarse a París, escribió en las paredes fuera del Palacio Real una especie de grafiti en una noche: «Mi querido primo, por favor, no me envíes más tropas, ya tengo suficientes», firmó Napoleón. Esto bastó para que Luis XVIII decidiera abandonar París y dirigirse de nuevo al exilio. Esa misma noche Napoleón llegó a los palacios reales dentro de París y fue emperador de facto de nuevo. Pero si el apoyo a Napoleón había ganado una nueva resistencia, la respuesta de sus enemigos fue igual de decidida. En una inusual muestra de solidaridad, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria rápidamente llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Viena, en virtud del cual la Séptima Coalición juraron que finalmente librarían a Europa del ogro Napoleón. Ningún país negociaría independientemente con él. Napoleón no era de fiar, y sobre todo no se le permitiría tiempo para reconstruir su maquinaria militar. Debía ser aplastado por la fuerza lo antes posible. Por la fuerza tan pronto como fuera posible, ya que no podía haber paz duradera hasta que Napoleón hubiera sido derrotado decisivamente en el campo de batalla. Napoleón necesitaba desesperadamente asegurar su posición en Francia, y naturalmente deseaba pedir la paz. Como una muestra externa de sus intenciones pacíficas, y para gran decepción de sus antiguos soldados, apareció en público con ropas de estado, en lugar de su famoso abrigo gris y uniforme militar. Napoleón necesitaba tiempo para reconstruir sus fuerzas, ya que el ejército del que disponía se había reducido considerablemente durante su año de exilio. Se enfrentaba a enemigos hostiles a cada paso, y todas sus propuestas de paz fueron rechazadas sumariamente. Frente a esta coalición empeñada en su destrucción inmediata, Napoleón no tuvo otra alternativa que luchar en la campaña que se conocería como los 100 días, que culminó en la batalla de Waterloo. Su apoyo popular crecía semana a semana, pero la situación estratégica a la que se enfrentaba el emperador era desesperada. A pesar de que muchos de sus antiguos soldados habían vuelto a los colores, Napoleón fue inicialmente capaz de alinear un ejército que solo ascendía a unos 280 hombres. En su contra estaban las fuerzas combinadas de 4 naciones aliadas, que podrían movilizar a unos 800 hombres con más por venir. Esta ventaja numérica era evidente para los aliados, que la utilizaron para concebir una estrategia bien equilibrada que aprovechara al máximo su enorme superioridad numérica. Se utilizarían 5 ejércitos distintos para estrangular a las fuerzas del emperador, muy dispersas. Wellington, con un ejército aliado de tropas británicas, holandesas y belgas de 110 hombres, debía atacar París desde Bruselas. Su flanco izquierdo debía ser protegido por el mariscal Blücher, con 110 prusianos, avanzando sobre Namur, desde Lieja. El primer ejército austríaco del general Schwarzenberg, de 210 hombres, debía atacar Francia desde la Selva Negra. El general Fremont, con una fuerza menor de 75 austríacos e italianos, se movería a través de la Riviera para amenazar Lyon. Finalmente, había 150 rusos bajo Barclay de Tolly, que entrarían en Francia desde el Rin. Una vez que estas fuerzas habían destruido la oposición local, debían converger en un movimiento sobre París. Por muy bien concebida que estuviera la estrategia, la realidad de la movilización y el transporte de un gran número de hombres con el rudimentario sistema de comunicación de principios del siglo XIX significaba que una maniobra tan compleja llevaría un tiempo considerable. El ferrocarril estaba muy lejos, y los ejércitos de la época solo podían desplazarse a pie por las enormes distancias que había que recorrer. En consecuencia, solo los 2 ejércitos en Bélgica, la fuerza británica bajo Wellington y la fuerza prusiana bajo Blücher, estaban en posición
por la apertura de la campaña en mayo de 1815. No se podía esperar a los austriacos antes de julio, y los rusos, marchando desde Moscú, llegarían mucho más tarde aún. Este retraso en la estrategia aliada jugó a favor de Napoleón y le dio la oportunidad de emplear su estrategia favorita, la estrategia de la posición central. La estrategia de Napoleón para la campaña de los 100 días, como siempre se la denomina, fue brillante. Estratégicamente ganó la campaña de 1815, pero hay un adagio muy antiguo en la historia militar que se remonta a años antes de la época de Napoleón que dice: en estrategia no hay victoria. Es decir, si la ejecución de una estrategia en el Fieber o el borde delantero del área de batalla sale mal, por muy brillante que sea el plan que la sustenta, todo quedará en nada. Así que lo que Napoleón estaba haciendo en 1815 era una repetición de su muy bien probada estrategia, de lo que se conocía como la posición central. Sabiendo que tenía menos tropas que Wellington y Blücher juntos, su objetivo era meter a su ejército como una cuña entre estos dos ejércitos enemigos y luego derrotar a cada uno por turnos con superioridad local de fuerza, utilizando solo un pequeño cuerpo de cobertura más o menos para mantener a raya al otro enemigo hasta que pudiera dar la vuelta detrás de ellos después de haber derrotado al primer enemigo en el primer día de la batalla. Un plan brillante, pero tirado por la borda en su ejecución, y una serie de errores importantes cometidos por Napoleón y por algunos de sus ejecutivos clave. La perspectiva de derrotar a los dos ejércitos aliados que estaban a su alcance significaba que Napoleón podría terminar la campaña antes de la llegada de los austriacos o rusos. El acuerdo político entre Gran Bretaña y Prusia era tenue en el mejor de los casos. Una victoria aplastante no solo dividiría a sus aliados, sino que consolidaría su apoyo popular en Francia. Además, la victoria contra el hasta entonces invicto Wellington sin duda tendría consecuencias desastrosas en el mercado de valores en Inglaterra. Napoleón esperaba que una caída de la bolsa podría precipitar la caída del gobierno Tory en Inglaterra y su sustitución por un partido Whig, más comprensivo con la cuestión de la paz. Wellington era un general enormemente capaz, muy popular entre sus hombres. Sobre todo, no había sido derrotado por los franceses durante los largos años de guerra en España. A los 46 años tenía la misma edad que Napoleón, pero no sufría ninguno de los efectos del declive físico que preocupaban al emperador. Aunque tenía fama de distante, tenía una preocupación genuina por sus hombres, que sabían que no desperdiciaría una sola vida por descuido. En ocasiones, había derramado lágrimas muy reales por los informes de bajas. Sin embargo, Napoleón se sentía seguro de que derrotaría a Wellington y Blücher, y sus planes se formaron aún más por la inteligencia que confirmó que debido a las diferencias políticas, cada uno de los ejércitos aliados tenía una línea de comunicación separada. El ejército de Wellington se abastecía de Inglaterra a través de Ostende, mientras los prusianos de Blücher se abastecían en Alemania. Golpeando en la bisagra donde los dos ejércitos se unían, Napoleón esperaba que cuando se viera amenazado, sus oponentes se retiraran hacia sus suministros, haciéndole más fácil rodear a los ejércitos separados y derrotarlos en detalle, uno tras otro en igualdad de condiciones. Para ello concentraría su único ejército contra cada ejército a su vez, dándole una superioridad numérica local en el punto de decisión, superando así su debilidad numérica general. Fue esta necesidad vital de forzar a los aliados a retirarse unos de otros, que iba a formar el punto focal de todos los acontecimientos de los próximos días. Los ejércitos que iban a ser llamados a librar las batallas de la campaña de los 100 días habían avanzado poco en los 100 años transcurridos desde que el ejército británico bajo el mando de Marlborough había hecho campaña en casi el mismo terreno un siglo antes. Seguían divididos en tres brazos principales de servicio: la infantería, la caballería y la artillería. La infantería británica de la época era una de las tropas mejor adiestradas y disciplinadas del mundo. Habían vencido sistemáticamente a los franceses durante los largos años de la Guerra Peninsular, que se había prolongado hasta 1805 a 1814. La principal arma de infantería de la época era el mosquete Brown Bess, que se utilizaba desde 1745, 70 años antes. El arma estaba cargada por la boca del cañón, pero el soldado tenía que verter primero un poco de pólvora en la bandeja de disparo y cerrar la tapa. A continuación, vertía el resto del cartucho por el cañón del mosquete
y lo empujaba con el papel del cartucho para que actuara como guata. Luego insertaba una bala esférica de plomo, antes de volver a colocar la baqueta en su soporte bajo el cañón. El arma estaba lista para disparar. Esto se efectuaba mediante el primitivo mecanismo de una chispa de pedernal, encendiendo la pólvora suelta en la bandeja, que a su vez encendía la carga en el fondo del cañón, y envié el torpe misil en su camino. Como era de esperar, las armas de la época eran muy imprecisas. Otro peligro para su eficacia era la posibilidad de que los reclutas, en el pánico de su primera batalla, olvidaran retirar la baqueta del cañón del mosquete. La baqueta se disparaba al enemigo, junto con la bala, dejando al desafortunado recluta con un arma que no podía recargar. Las armas modernas tienen invariablemente cañones estriados, que imparten un giro y hacen que las balas vuelen rectas, lo que aporta una mayor precisión. Pero debido a la necesidad de cargar y disparar rápidamente, los cañones de la mayoría de los mosquetes napoleónicos se dejaron lisos. El vuelo de una bala de mosquete era por tanto errático. Las fuentes contemporáneas sugieren que en una batalla se podía esperar razonablemente que solo un 5% de los disparos dieran en el blanco a una distancia superior a 10 yardas. Fue la gran imprecisión de las armas de la época lo que produjo las tácticas lineales que al espectador moderno le parecen casi suicidas. Pero la única forma en que un volumen razonable de fuego podía ser disparado con alguna esperanza de que al menos una proporción de los disparos dieran en el blanco era reunir a los hombres hombro con hombro. Contra cualquier cosa que no sea fuego de artillería bien dirigido o mosquetería desde el más cercano de los rangos, estas formaciones sólidas no eran lugares tan peligrosos como parecían a primera vista. Incluso de las batallas más sangrientas de la época, 3/4 partes de los hombres normalmente podían esperar salir ilesos, a pesar de permanecer de pie, hombro con hombro, en formaciones masivas durante todo el día. Pero si el fuego de mosquetes no iba a resultar demasiado desalentador para la infantería, el fuego de los cañones era una perspectiva aterradora. En esta época, los proyectiles de alto poder explosivo aún estaban en el futuro. La mayoría de los proyectiles disparados eran balas de cañón macizas que pesaban entre 4 y 12 libras. A una distancia más corta se utilizaban perdigones, compuesta por cientos de balas de mosquete empaquetadas en una bolsa de muselina, que se esparcían al disparar, provocando la muerte y la destrucción de las filas enemigas. Las balas de cañón sólidas disparadas por la artillería no explotaban, sino que atravesaban las filas de hombres, arrancando miembros a su paso. A menudo, filas enteras morían a causa de la misma bala de cañón a su paso por las densas columnas francesas típicas del período napoleónico. Una herida frecuente eran los brazos y las piernas, que eran simplemente arrancadas por el brutal paso de una bala de cañón. Esta imagen contemporánea muestra al emperador reunido con un desafortunado superviviente de una batalla anterior. El capitán Mercer estaba al mando de una batería de artillería a caballo británica en Waterloo. Su vívido relato da una idea de la terrible violencia que el cañón podía causar. Estaba impaciente por quedarme de brazos cruzados y molesto por las baterías francesas en la carretera de Nivelles, así que me aventuré a cometer una locura, por la que habría pagado caro si nuestro duque hubiera estado en nuestra parte del campo. Me aventuré a desobedecer las órdenes y abrí un fuego lento y deliberado contra la batería, pensando que con mis 9 libras pronto silenciaría sus 4 libras. Mi asombro fue grande. Sin embargo, cuando nuestro primer cañón fue respondido por al menos media docena de calibre muy superior, cuya presencia ni siquiera había sospechado, y cuya superioridad fue reconocida por su ruido apresurado y su largo alcance, ya que volaron mucho más allá de nosotros. Inmediatamente me di cuenta de mi locura y dejé de disparar. Ellos hicieron lo mismo, solo los cañones de 4 libras continuaron el cañoneo como antes. Pero esto no fue todo. El primer hombre de mi tropa tocado fue por uno de estos malditos tiros largos. Nunca olvidaré el grito que dio el pobre muchacho cuando fue alcanzado. Fue uno de los últimos disparos, y le destrozó el brazo izquierdo mientras estaba entre los carros. Ese grito me llegó al alma antes de acusarme de haber causado su desgracia. Sin embargo, me vi obligado a ocultar mi emoción a los hombres, que se habían vuelto para mirarle. Así que, ordenándoles que se pusieran al frente, continué mi paseo arriba y abajo, mientras Hitchens iba en su ayuda. Algunas piezas de artillería dispararon un proyectil fundido, encendido al disparar el cañón y diseñado para explotar en el impacto. Pero la tarea de asegurar que el proyectil explotara al aterrizar requería una cuidadosa medición, y a menudo la carga yacía en el suelo burbujeando y dando vueltas antes de estallar.
El estricto código de honor entre los oficiales de la época les obligaba a no ponerse a cubierto si un proyectil caía cerca, sino fingir indiferencia y esperar la explosión. Los hombres, obligados por una férrea disciplina a permanecer en filas y columnas, tenían naturalmente aún menos ganas de hacerlo, pero a menudo también tenían que permanecer inmóviles en la trayectoria de los proyectiles, que debido a su velocidad relativamente lenta, a menudo podían verse salir de la boca de los cañones de enfrente y volar hacia ellos trayendo muerte o mutilación. El sargento Burgoyne, que había marchado con Napoleón a Moscú, tenía la firme opinión de que era la artillería la que ganaba todas las grandes batallas francesas. Sin embargo, la tercera sección del ejército habría tomado excepción a eso. Era la caballería, que aún se consideraba la aristocracia del campo de batalla. Confiando en el choque de su impacto para romper la oposición, la caballería de la era napoleónica fueron entrenados para cerrar al galope, y así poder blandir sus espadas contra un enemigo que se tambaleaba por la fuerza de su carga. Como los mosquetes de la infantería, las armas de caballería habían progresado poco desde la época de Marlborough, 100 años antes, y en algunos casos habían vuelto de armas más antiguas. En manos de los lanceros polacos de Napoleón, la lanza había regresado por primera vez a un campo de batalla de Europa Occidental desde su abandono generalizado más de 200 años antes. La reintroducción de la lanza no fue el único retroceso a épocas anteriores. La armadura y los cascos usados por los coraceros franceses se hacían eco de los antiguos hoplitas griegos que habían luchado contra los persas casi 2000 años antes. Aunque el rumor que se extendió por las filas británicas de que las corazas francesas eran a prueba de balas, carecía de fundamento. Contra la caballería sin apoyo, la infantería de la época había desarrollado una defensa casi infalible. Al acercarse la caballería, formaban un cuadrado hueco, apuntando hacia afuera en las 4 direcciones, creando así un cerco erizado de bayonetas para mantener a raya a la caballería enemiga. Esta táctica había demostrado su valor en innumerables ocasiones a lo largo de la era napoleónica e iba a servir bien a los británicos en el fatídico campo de Waterloo. Solo una vez antes, en los 8 años de la Guerra Peninsular, la caballería francesa había roto un cuadro formado de infantería británica. En Albuera, los lanceros franceses habían roto y destruido un batallón de infantería británico, pero esto fue la excepción más que la regla. En la mayoría de los casos, a menos que la caballería estuviera apoyada por la artillería o la infantería, el pelotón de infantería siempre mantenía a raya a la caballería. En la batalla, la caballería tendía a ser más efectiva expulsando a la caballería enemiga, en cuyo momento se uniría a su propia infantería y artillería para forzar una decisión sobre la infantería restante. A veces, sin embargo, la caballería justificaría su reputación como los dandis del campo de batalla, más una amenaza psicológica que real. El capitán Mercer presenció al menos un enfrentamiento poco convincente en Waterloo. Entre las multitudes de caballería francesa que se precipitaban continuamente sobre la cresta del frente, un cuerpo descendió barriendo la ladera en su totalidad y dirigía su rumbo directamente hacia nosotros, cuando de repente un regimiento de dragones ligeros, creo que de la legión alemana, surgió del barranco al trote rápido por su flanco. Los franceses apenas tuvieron tiempo de girar a la izquierda y poner sus caballos al galope cuando los dos cuerpos chocaron. Estaban a muy poca distancia de nosotros, por lo que vimos perfectamente la carga. No hubo freno ni vacilación por ninguna de las partes. Ambas partes parecían precipitarse de la manera más temeraria, y esperábamos haber visto un choque precipitado. Pero no fue así. Cada uno, como de mutuo acuerdo, abría sus limas al acercarse y pasaban rápidamente a través del otro, cortando y señalando, de la misma manera que uno puede pasar los dedos de la mano derecha a través de los de la izquierda. Vimos caer a muy pocos. Los dos cuerpos se volvieron a formar después, y en un abrir y cerrar de ojos ambos desaparecieron. Estos fueron los hombres que se enfrentaron la mañana del 15 de junio de 1815. El plan inicial de Napoleón había salido muy bien. Wellington era consciente de la amenaza a su base de suministros en Ostend, y tan pronto como se supo que los franceses estaban en movimiento, ordenó a su ejército concentrarse al sur y al oeste de Bruselas, alejándose efectivamente de los prusianos, como Napoleón había anticipado. Para intentar calmar un poco los rumores y el pánico creciente que corrían como la pólvora por Bruselas, Wellington aceptó una invitación para asistir a un baile, ofrecido por la duquesa de Richmond en su casa de Bruselas.
Los civilizados acontecimientos de la velada se vieron alterados por la noticia de que Napoleón estaba en movimiento y el efecto tranquilizador que Wellington había esperado lograr asistiendo a una función civil se perdió cuando él y los oficiales de su Estado Mayor se vieron obligados a abandonar el baile a toda prisa. Ahora sabía que había sido engañado por Napoleón, cuyas verdaderas intenciones eran cada vez más claras. Al concentrar su propio ejército lejos de Bruselas, hacia el suroeste, había caído en la trampa y le tomaría tiempo volver a concentrar sus fuerzas. Wellington se dio cuenta ahora de su error potencialmente fatal. Napoleón me ha engañado por Dios. Me ha robado un día de marcha. Como estaba previsto, Napoleón sabía que tendría que librar 2 batallas el 16 de junio. La primera era una acción de contención diseñada para inmovilizar a las fuerzas británicas, y la segunda era una batalla más grande contra los prusianos, diseñada para eliminar al ejército prusiano, en cuyo momento se volvería contra los británicos y los destruiría también. Si los planes estratégicos de Napoleón habían salido magníficamente bien, la situación a nivel operativo y táctico no podía haber evolucionado peor el 16 de junio. Habiendo seleccionado a los prusianos de Blücher como objetivo principal de sus fuerzas, Napoleón ordenó al mariscal Ney con el ala izquierda de su ejército para tomar el cruce vital de la fuerza de bloqueo británica en Quatre Bras. Una vez asegurado el cruce, fuerzas francesas adicionales debían ser enviadas por ese camino para reforzar al emperador, que estaba con el ala derecha, en su intento de destruir a los prusianos en Ligny. El resto del comando de Ney recibió la orden de inmovilizar a las fuerzas de Wellington, hasta que ellos también pudieran ser atacados por un ejército francés unido tras la derrota de los prusianos. Por una combinación de su propia ineptitud, el descuidado trabajo de los ayudantes de Napoleón y la niebla de guerra provocada por las maniobras y contramaniobras de una enorme masa de hombres, el mariscal Ney fracasó en todas sus tareas cruciales. En primer lugar, no consiguió asegurar el cruce de Quatre Bras el 16 de junio. En segundo lugar, no logró enviar el apoyo que Napoleón necesitaba para derrotar decisivamente a los prusianos en Ligny. Y por último, permitió a Wellington separar sus fuerzas y escabullirse hacia el norte el 17 de junio. La campaña de 1815 debe considerarse como un conjunto de 4 batallas estrechamente interconectadas. 2 el 16 de junio, segundo día de la campaña, es decir, Quatre Bras y Ligny. Y 2 el 18 de junio, Waterloo, por supuesto, pero también la batalla de Wavre, a 7 millas al este de la posición de Wellington en Mont-Saint-Jean. Parte de la estrategia de la posición central de la que hablábamos antes era que una fuerza se desprendiera del ala más pequeña para llegar al flanco y retaguardia del enemigo principal que estaba siendo atacado como objetivo número 1 para contribuir a su completa destrucción. Cuando esas órdenes fueron enviadas para el primer cuerpo de d'Erlon para dejar la fuerza del mariscal Ney e ir a través del país a Ligny para caer en el flanco del ejército prusiano allí, había una confusión total. Un ayudante de campo imperial da la orden al general d'Erlon, que se pone en marcha con su cuerpo. Entonces es interceptado por el jefe de Estado Mayor de Ney, porque Ney se ha dado la vuelta de repente, viendo que su segundo cuerpo de ejército se alejaba por el horizonte, así que pierde los nervios y dice: quiero que me los devuelvan, no me importa quién les haya dado las órdenes, y por lo tanto d'Erlon recibe otra orden, una contraorden sobre gira, y vuelve hacia el campo de batalla de Quatre Bras. Y debido a este embrollo, ese cuerpo, que había sido absolutamente el elemento crítico en la batalla de Quatre Bras, si hubiera estado allí todo el tiempo, o en la batalla de Ligny, si hubiera llegado allí cuando debía, habría ganado toda la campaña para Napoleón sin ninguna duda. Pero, de hecho, nunca lucha en ninguno de los 2 campos de batalla, está deambulando entre ambos. Debido a un ataque de letargo por parte del mariscal Ney, la batalla de Quatre Bras había comenzado tarde. Sin embargo, la encrucijada vital todavía estaba en manos de solo 4.000 hombres, y un decidido ataque francés de los 50.0 hombres a disposición del mariscal Ney podría fácilmente haber tomado la posición. Pero la cautela de Ney, que había sido derrotado por Wellington en España, condujo a una serie de ataques ineficaces que gradualmente se intensificó en una batalla campal a gran escala, a medida que los británicos fueron capaces de traer más y más refuerzos. El efecto de esta batalla fue doblemente desastroso para Napoleón, que en ese momento luchaba contra los prusianos en Ligny. Porque Ney no había apoyado al emperador con el cuerpo de d'Erlon, el ejército prusiano pudo escapar de la batalla de Ligny más o menos intacto, a pesar de una severa mutilación y la pérdida de 17.0 hombres.
escaparon de las garras de los ejércitos franceses y se dirigieron no hacia el este, hacia Lieja, como creía Napoleón, sino hacia el norte, en dirección a Wavre. Napoleón había visto masas de desertores y ambulancias prusianas huyendo en dirección a Lieja, y los confundió con el grueso del ejército prusiano que se retiraba a lo largo de su línea de suministro, lejos de Wellington. En consecuencia, tardó mucho en ordenar al cuerpo del mariscal Grouchy perseguir a los prusianos, así que ellos, como los británicos en Quatre Bras, fueron capaces de eludir a sus perseguidores franceses con consecuencias catastróficas para Napoleón. Antes del 17 de junio, los británicos y los prusianos estaban en retirada hacia el norte. Blücher llevaba desaparecido toda la noche desde el 16 de junio, atrapado bajo su caballo caído en Ligny. Su sustituto, Gneisenau, estaba a punto de ordenar a los prusianos retirarse lejos de Wellington hacia Alemania, pero prefirió concentrar su ejército antes de hacerlo. En ese momento crucial, Blücher regresó y les prohibió retirarse. Él sabía la importancia de apoyar a Wellington y haría todo lo posible para acudir en ayuda de los británicos. Así que todo el tiempo, los aliados se movían en paralelo mientras marchaban hacia el norte, no alejándose unos de otros como Napoleón había planeado. Crucialmente, la inteligencia de Napoleón había fallado y no volvió a establecer contacto con ninguno de sus oponentes hasta el 17 de junio a última hora. Para entonces, Wellington había tomado la fatídica decisión de luchar en Waterloo el 18 de junio. Lo hizo sabiendo que las fuerzas prusianas, a solo 8 millas de distancia, en Wavre, podrían acudir en su ayuda ese mismo día. Napoleón, sin saber que los prusianos estaban tan cerca, estaba seguro de que continuaban en retirada, perseguidos por Grouchy, que había asegurado confiadamente al emperador que mantendría al ejército prusiano en movimiento desde Wellington. En consecuencia, Napoleón tomó la decisión de cambiar el énfasis de su ataque hacia el ejército invicto de Wellington y supervisó personalmente la disposición de su ejército en la mañana del 18 de junio, convencido de que todo lo que tenía que hacer era derrotar al ejército de Wellington, y tendría tiempo de destruir a los prusianos que huían, a su antojo. El campo de batalla de Waterloo mide apenas 3 millas de este a oeste y apenas 1,5 millas de norte a sur. El ejército anglo-holandés belga del duque de Wellington tomó su posición en una pequeña cresta situada ligeramente al sur de la aldea de Mont Saint-Jean. Tradicionalmente, Wellington había desafiado la práctica militar contemporánea, que consistía en desplegar las fuerzas frente a la oposición, donde estaban a merced del fuego de los cañones enemigos. En su lugar, insistió en posicionar el grueso de sus fuerzas en el reverso de la ladera, donde estaban protegidas de los peores efectos de la artillería enemiga. También se animó a las tropas británicas a tumbarse y refugiarse cuando no estuvieran activamente en acción. Estas prudentes medidas no solo salvaron vidas, sino que se ganaron el respeto de los hombres, que naturalmente sentían más lealtad por un comandante que les evitaba peligros innecesarios. La firmeza de las tropas británicas probablemente se debió mucho a esta política sensata. Sin embargo, otros comandantes iban a ser menos considerados. Durante la batalla que se avecinaba, las tropas holandesas de Bliant fueron maltratadas por la artillería francesa. Fueron una de las pocas formaciones que se colocaron en la ladera delantera a la vista de los franceses. En el lado francés del campo de batalla, las tropas de Napoleón estaban dispuestas en una cresta frente a los británicos. Entre ellos se extendía un valle suave, atravesado por 2 carreteras principales y roto por los terrenos de un castillo, conocido como Hougoumont, y una pequeña granja, la High Saint. El ejército aliado de Wellington estaba compuesto por tropas británicas, holandesas y belgas, con algunos elementos alemanes. En total fueron unos 68 hombres ese día, compuesta por 50 soldados de infantería, solo 20.0 de los cuales eran británicos, y 12.400 soldados de caballería, y 156 cañones atendidos por 5.500 artilleros. En el lado francés del campo había 49 soldados de infantería, casi 16.0 soldados de caballería, y 246 cañones servidos por 7.000 artilleros, una fuerza de unos 72.0 hombres, lo que significaba que Napoleón había conseguido hacer frente a los británicos con superioridad numérica, pero por poco. Comparado con los planes anteriores de Napoleón para grandes batallas como Austerlitz o Jena, el plan para Waterloo era decididamente decepcionante.
refleja su total desprecio por Wellington, el general Sepoy, como le llamaba, y en el desayuno de la famosa ocasión antes de que comenzara la batalla, con sus generales alrededor de la mesa, decía: «Este asunto no me preocupará más que desayunar», porque su plan era abrirse paso a martillazos por el centro de la línea de Wellington, ocupar la encrucijada vital que formaba el núcleo de la posición de Wellington y luego avanzar sobre Bruselas, a donde confiaba en llegar esa misma tarde. Y la campaña, la guerra, habría terminado y Napoleón volvería con una venganza. Empapados por las tormentas de la noche, cuando las tropas empapadas de ambos ejércitos se levantaron de sus bivacs fangosos, maldijeron la noche del 17 de junio, en la que había llovido torrencialmente. Las tropas habían pasado la noche a la intemperie y gran parte del terreno había quedado reducido a un lodazal que impedía el rebote y rebote de las balas de cañón, que fueron la causa de muchas de las bajas infligidas por la artillería. En terreno fangoso, las balas de cañón simplemente se hundirían al primer contacto y no causaban más daño. Confiado en que el ejército prusiano estaba demasiado lejos para ayudar a los británicos, Napoleón se permitió el lujo de dejar pasar 2 horas para permitir que los campos empapados de Waterloo se secaran. Por parte británica, Wellington se contentó con esperar, ya que sabía que cada hora que pasaba era una hora ganada para los aliados, ya que acercaba a sus aliados prusianos. Desconociendo el funcionamiento de la gran estrategia, las tropas pasaron el tiempo buscando su propia comodidad y buscando lo mejor que podían. 18 de junio. Día memorable. Algún tiempo antes del amanecer, el bombardero que había sido enviado a Langeveld regresó con un suministro de municiones. Con la providencia de un viejo soldado, había traído una cantidad de carne, galletas y avena, de las que había abundancia esparcida por todas partes. Había barriles de ron, y habiendo abordado uno de ellos, él y sus conductores llenaron cada uno su cantimplora. Un acto de lo más considerado, que toda la tropa agradeció sinceramente. El ron se repartió en el acto. Ajeno a la amenaza que suponían los prusianos, Napoleón siguió esperando, hasta que finalmente, a las 11:25 am, la gran batería francesa abrió fuego, y las fuerzas francesas avanzaron para atacar. Este ataque inicial tomó la forma de una distracción dirigida contra el castillo de Hougoumont, ocupado por la brigada de guardias británicos. Pero la lucha por el castillo y sus terrenos se intensificó gradualmente, convirtiéndose en una batalla en miniatura por derecho propio, que absorbió muchas más tropas francesas de las que legítimamente deberían haber sido asignadas para ganar un premio tan pequeño. La encarnizada lucha por el castillo continuó durante todo el día, mientras las tropas luchaban, ajenas a los acontecimientos en otras partes del campo. En un momento dado, los franceses lograron abrirse paso hasta el patio, pero el enorme francés con hacha que lideró el asalto, y los hombres con él, fueron reducidos aún, y las puertas se cerraron tras ellos. Este iba a ser el único punto de apoyo ganado por los franceses en el castillo ese día. Una inacción que gradualmente atraería a una división y media de tropas francesas, unos 10.0 hombres en total, contra una fuerza de apenas 2.500 defensores de la brigada de guardias británicos. En las primeras etapas de la lucha por Hougoumont, Iderlon preparó su cuerpo para el ataque principal francés contra el centro británico. Noticias desalentadoras llegaron al emperador. Por primera vez, se enteró de que los prusianos no se estaban retirando hacia Alemania y que habían logrado eludir a Grouchy. Peor aún, estaban en camino y acudirían en ayuda de los británicos atacando el expuesto flanco derecho francés. Napoleón se vio obligado a retirar gran parte de sus reservas para vigilar su flanco antes de que la batalla realmente hubiera comenzado, y entonces tendría que luchar con un ojo sobre su hombro. No obstante, aún confiaba en que sus hombres derrotarían a Wellington antes de la llegada de Blücher y sus prusianos. Grouchy había fracasado en su misión de mantener separados a Blücher y Wellington, pero Napoleón necesitaba desesperadamente a los hombres de Grouchy para reunirse con su ejército principal en Waterloo, y envió mensajes urgentes, ordenando a Grouchy con sus 20.0 soldados, para reunirse con el ejército principal de inmediato. La lucha ya era general a lo largo de toda la línea. Además de la encarnizada lucha en torno a Hougoumont, otro sitio estaba en marcha, mientras las tropas francesas luchaban por capturar la granja de la Haie Sainte, en poder de los hombres de la Legión Alemana del Rey.
La lucha duró todo el día, hasta que finalmente, con sus municiones gastadas, los alemanes fueron expulsados de la granja a las 5 de la tarde. Mientras se libraba la lucha por la Haye Saint, Napoleón enviaba mensajes urgentes a Grouchy. Mientras la concentración del emperador estaba en Grouchy, el cuerpo de d'Erlon había lanzado una serie de furiosos ataques contra las líneas británicas. Este era un momento crítico para los británicos. 4 divisiones francesas en masa, apoyadas por caballería y artillería, se mueven contra la derecha del centro británica, que solo cuenta con 3.0 soldados de infantería, sin reserva de infantería detrás de ellos. La situación parecía negra para Wellington, pero el día iba a ser salvado por las heroicas acciones de la caballería británica. Fueron la brigada de la Casa a la derecha de la Haye Saint y la brigada de la Unión a la izquierda las que espolearon la carga y barrieron los masivos ataques franceses. En su entusiasmo por la lucha, sin embargo, los Scots Greys de la brigada de la Unión Británica barrieron a través de la infantería francesa y sobre las líneas francesas. Con sus caballos volados, allí deberían haberse reunido y retirado por la ladera, pero alentados por su compañero regimiento escocés, el 92, todos llorando Escocia para siempre. Los grises se lanzaron a través del valle para atacar a la artillería francesa. En una furia de propósito, silenciaron los cañones franceses y sabotearon a los artilleros sin piedad. En su excitación, sin embargo, los grises habían ido demasiado lejos y sus exhaustos caballos resultaron demasiado lentos para llevar a casa a sus eufóricos jinetes, perseguidos por caballería francesa fresca y un regimiento de lanceros. La mayoría de los Scots Greys encontraron la muerte ese día. Se estima que de 2.500 jinetes de la brigada de la Unión que cargaron, 1.000 en total se convertirían en bajas. A pesar de estas pérdidas, el primer ataque principal francés había sido rechazado y la crisis en el centro británico evitado. Sin embargo, a lo largo de la línea británica, una dura batalla estaba aún en duda. La situación británica parecía sombría, como recordaba el capitán Mercer. El coronel Gould, de la Artillería Real, vino a verme quizás un poco más tarde. Sea como fuere, estábamos conversando sobre el tema de nuestra situación, que le parecía bastante desesperada. Observó que en caso de retirada, solo había un camino, que, sin duda, sería inmediatamente bloqueado, y me preguntó mi opinión. Mi respuesta fue: la cosa tiene muy mala pinta, pero confío en el duque, que estoy seguro nos sacará de esta de un modo u otro. Mientras tanto, en mi mente surgieron sombrías reflexiones. Aunque no quise traicionarme a mí mismo al hablar ante los hombres, no pude evitar pensar que nuestros asuntos eran bastante desesperados y que se avecinaba alguna catástrofe desafortunada. En este caso, decidí clavar mis armas y retirarme por los campos, con caballos de tiro y todo, de la mejor manera que pude, alejándome del camino principal y de la línea general de retirada. Fue una suerte para la causa británica que Mercer no se retirara, ya que él y su batería fueron muy necesarios en la siguiente acción importante de ese día desesperado. El mariscal Ney había observado lo que consideró señales de una inminente retirada en el centro británico y tomó la ruinosa decisión de ordenar un gran ataque de la caballería francesa. Todo lo que necesitaba, razonó Ney, era un último golpe psicológico, que la aparición de la caballería masiva proporcionaría. En consecuencia, su caballería avanzó, completamente sin apoyo de artillería o infantería, solo para encontrar los bien preparados escuadrones británicos listos para recibirlos al cruzar la cresta. 12 veces avanzaron los magníficos jinetes y 12 veces fueron rechazados por el fuego de las escuadras y la artillería británicas, entre ellos la tropa de Mercer. El espectáculo era imponente, y si alguna vez la palabra sublime fue aplicada apropiadamente, sin duda podría serlo. Avanzaban en escuadrones compactos, uno detrás de otro, tan numerosos que los de la retaguardia aún estaban por debajo de la ceja, cuando la cabeza de la columna estaba a unas 60 o 70 yardas de nuestros cañones. Su paso era un trote lento pero constante. No se trataba de ninguna de vuestras furiosas cargas al galope, sino de un avance deliberado a un ritmo deliberado, como si los hombres estuvieran decididos a llevar a cabo su objetivo. Por nuestra parte, había la misma deliberación. Cada hombre se mantenía firme en su puesto, los cañones listos, cargados primero con munición redonda y una caja encima. Los tubos estaban en los respiraderos, los fuegos de babor brillaban y chisporroteaban detrás de las ruedas, y solo faltaba mi palabra para lanzar la destrucción sobre aquel buen espectáculo de hombres galantes y caballos nobles.
Les permití avanzar sin ser molestados hasta que la cabeza de la columna estuvo a unos 50 o 60 metros de nosotros. Y entonces di la orden de fuego. El efecto fue terrible. Casi toda la primera fila cayó al mismo tiempo, y los disparos que penetraron en la columna sembraron la confusión en toda su extensión. El terreno, ya abarrotado con las víctimas de la primera lucha, se hizo ahora casi intransitable. Sin embargo, aquellos abnegados guerreros siguieron luchando, con la única intención de alcanzarnos. La cosa era imposible. Nuestros cañones eran servidos con asombrosa actividad. Estábamos un poco por debajo del nivel del suelo sobre el que se movían, teniendo delante de nosotros un banco de aproximadamente 1,5 pies o 2 pies de altura, a lo largo de la parte superior del cual corría un estrecho camino. Y esto dio más efecto a nuestros disparos de cazo, todos los cuales casi deben haber surtido efecto, porque la carnicería era espantosa. En el instante en que pensé que todo había terminado con nosotros, se volvieron hacia ambos flancos y se alejaron rápidamente hacia la retaguardia. La retirada de la masa, sin embargo, no fue tan fácil, ya que muchos se volvieron e intentaron abrirse paso a través del cuerpo de la columna. La parte próxima a nosotros se convirtió en una completa turba, contra la que mantuvimos un fuego constante de disparos de nuestras 6 piezas. El efecto es difícilmente concebible, y pintar esta escena de masacre y confusión imposible. Cada descarga era seguida por la caída de los números, mientras que los supervivientes luchaban entre sí, y de hecho los vi usar los pomos de sus espadas para abrirse camino fuera del cuerpo a cuerpo. Algunos se desesperaban al verse así, aprisionados en las bocas de nuestros cañones, por así decirlo, y otros, arrastrados por sus caballos, enloquecidos por las heridas, se lanzaban a través de nuestros intervalos, pocos pensando en usar sus espadas, pero empujando furiosamente hacia adelante, con la única intención de salvarse. Por fin, la retaguardia de la columna, girando sobre sí misma, abrió un paso, y el conjunto se alejó a un ritmo mucho más rápido de lo que había avanzado. El rechazo de las cargas masivas de la caballería francesa por los resueltos escuadrones británicos iba a ser el momento decisivo de la batalla. Las condiciones en estas plazas se habían vuelto casi insoportables, asfixiadas por nubes de humo, amontonados con muertos y heridos. No podían resistir mucho más tiempo. Pero a las 4 en punto, los elementos principales del ejército prusiano habían llegado por fin al campo de batalla y, a las 5, habían capturado el pueblo de Plancenoit, a la derecha francesa, amenazando así con flanquear toda la posición francesa. Una vez antes, en Borodino en 1812, Napoleón había perdido una oportunidad vital para ganar una batalla crucial por su negativa a comprometer a la Guardia Imperial. Estos hombres eran con mucho sus tropas más valiosas, veteranos experimentados y curtidos en batalla, que formaban su guardia personal. Esta vez no habría ningún error. 2 batallones de la vieja guardia arrasaron Plancenoit y expulsaron a 14 batallones de prusianos a punta de bayoneta. Al hacerlo, estabilizaron la situación para los franceses. La batalla aún estaba allí para ser ganada o perdida. Napoleón podría haberla ganado fácilmente. El mariscal Ney por fin había logrado organizar una serie de ataques concertados utilizando caballería, artillería e infantería, y juntos estaban causando enormes pérdidas en el centro británico, que, agotado durante un día de tenaz resistencia, por fin empezaba a mostrar signos de flaqueza. En esta coyuntura desesperada, Ney rogó a Napoleón por tropas frescas. Sabía que un último y supremo esfuerzo le daría la victoria. Aún desconfía de la volátil situación en torno a Plancenoit, Napoleón se retrasó media hora. Haciendo pleno uso de este misericordioso respiro, Wellington fue capaz de apuntalar su presionado centro. No fue hasta las 7 de la tarde cuando Napoleón cedió y los batallones de la Guardia Imperial avanzaron. La vieja guardia, la más vieja de las viejas, permaneció en la plaza como punto de reunión, mientras que el 2º y 3er batallón de los regimientos de la Guardia, la llamada Guardia Media, asaltaron las posiciones británicas. Fueron recibidos por una resuelta resistencia de la Brigada Británica de Guardias, que lanzaron tal lluvia de fuego que ocurrió lo impensable. La Guardia Imperial, nunca antes derrotada, se detuvo y comenzó a ceder terreno. Sintiendo que el momento decisivo había llegado, Wellington en persona instó a su comandante. «Ahora, Maitland, ahora es tu momento», gritó. En ese momento, toda la línea británica se lanzó hacia adelante casi como una sola. La voluntad francesa de resistir parecía desmoronarse. Mientras la Guardia Imperial se retiraba, la noticia se extendió rápidamente por las filas francesas. La Garde recule. La Guardia se retira.
fue el grito de asombro que recorrió las filas. Pero pronto fue sustituido por un sauve qui peut. Sálvese quien pueda. En un instante, la moral francesa se desintegró, y por uno de esos repentinos y extraños cambios de conciencia de las masas, el ejército de Napoleón se transformó de una agresiva máquina de combate a una turba de fugitivos. A medida que el pánico se extendía por todo el ejército y cualquier apariencia de disciplina militar evaporaba. La persecución aliada fue despiadada y miles de franceses fueron abatidos, sumándose al ya horrendo número de muertos y heridos. El emperador en persona se retiró a la seguridad de la plaza de reunión formada por la vieja guardia. Entonces, incapaz de abrirse paso con su carruaje entre la turba de fugitivos, se vio obligado a montar a caballo y huir del campo con una pequeña escolta. Solo una figura más, presa del pánico, en la huida total. Dejó tras de sí 47 muertos y heridos de ambos bandos. Un triste y desgarrador espectáculo que iba a permanecer para siempre en la memoria de los participantes, entre ellos el capitán Mercer. Pude mirar a mi alrededor y contemplar un campo de batalla a la pálida luz de la luna. La noche era serena y bastante clara. Algunas nubes ligeras que pasaban de vez en cuando por el disco lunar y oscurecían transitoriamente los objetos, aumentaban considerablemente la solemnidad de la escena. Oh, era una sensación estremecedora. Por lo tanto, estar de pie en la hora silenciosa de la noche y contemplar ese campo, durante todo el día el rasgo de ruido y lucha, y ahora tan tranquilo y quieto. Aquí y allá, algún pobre desgraciado, sentado en medio de innumerables muertos, se afanaba en tratar de detener la corriente con la que su vida se desvanecía rápidamente. Muchos de los que vi tan ocupados aquella noche yacían al amanecer, rígidos y tranquilos como los que habían partido antes. De vez en cuando una figura se levantaba del suelo y, con un gemido desesperado, volvía a caer. Otras, levantándose lenta y dolorosamente, más fuertes o con heridas menos mortales, se alejaban tambaleándose con pasos inseguros por el campo en busca de socorro. A muchos de ellos los seguí con la mirada hasta que se perdieron en la oscuridad de la distancia. Pero muchos, por desgracia, después de tambalearse unos pasos, se hundían de nuevo en el suelo, probablemente para no levantarse más. Era, corazón, desgarrador, y sin embargo miré. Por completa que fuera la derrota de las fuerzas francesas, la muerte y la destrucción causadas en el campo de Waterloo no señalaron instantáneamente el fin de las esperanzas francesas. En su larga carrera, Napoleón había salvado más de una vez a sus ejércitos de las fauces de una derrota aparentemente irreversible. Después de Waterloo, Napoleón, por supuesto, volvió directamente a París para intentar mantener el control de la maquinaria política. Podría, en mi opinión, y es solo una opinión porque esto no sucedió históricamente, haber ganado la campaña de Waterloo en la última instancia de lo que se había llamado la Batalla de París, sin duda. Porque en el momento en que había vuelto a París, había algo así como 120.0 tropas francesas acumuladas alrededor de la ciudad, incluyendo el ala derecha de Grouchy, que había estado luchando en Wavre, por supuesto, y se había retirado en muy buen orden el 19 en adelante, de nuevo hacia París. Los aliados, por otro lado, persiguiendo al ejército de Napoleón, que se hacía cada vez más fuerte en cierto sentido a medida que asimilaba reservas, los aliados eran cada vez más débiles. Tuvieron que retirar fuerzas para sitiar esta y aquella fortaleza a medida que avanzaban más y más profundamente en Francia, hasta que en el momento en que los aliados están en las afueras de París, se han reducido a algo así como 85.0 hombres prusianos y aliados juntos. Napoleón tiene 120.0 hombres. En el aspecto psicológico, los franceses fueron derrotados a partir de la tarde del 18 de junio, pero en el aspecto puramente físico no, podrían haber resistido y luchado. Y cualquiera puede argumentar que la desventaja psicológica que sufrían se habría visto compensada con creces por la fuerza de las fuerzas que luchaban en su propio territorio, en las posiciones que habían elegido, exactamente donde querían, bajo un Napoleón que ahora estaba ansioso por vengarse del desaire que significaba Waterloo para su reputación. El argumento continúa y continuará haciéndolo durante muchos años más. La historia recuerda que Napoleón estaba predestinado a no tener su última oportunidad. Los aliados victoriosos no querían equivocarse una segunda vez, y el emperador fue recogido por un buque de guerra británico y enviado una vez más al exilio, esta vez a la inhóspita isla atlántica de Santa Elena.
Allí pasó los últimos días que le quedaban, reflexionando sobre sus antiguas glorias y dándole vueltas en la cabeza a lo que podría haber sido. ¿Se había llevado Ney a Quatre Bras? ¿Habría llegado Grouchy? ¿Se había retirado Blücher hacia el este? Estas eran las cuestiones a las que el emperador caído volvía una y otra vez. A medida que su salud física y su espíritu declinaban, ya no era el emperador orgulloso, pero ya los mitos estaban empezando a crecer a su alrededor, a medida que sus viejos soldados se alejaban uno a uno. Pero en su corazón seguía siendo el hombre de gran destino, cuyo propio nombre se prestaba a toda una época, la era de Napoleón.